Bueno, vamos a continuar con el ejercicio de la curva simple. Nos habíamos quedado en el registro de trazo. El siguiente punto es realizar la geometría del seccionamiento. La geometría del seccionamiento se da para proporcionar seguridad a los usuarios de la vía, de tal forma que cuando van a una cierta velocidad y tienen que dar vuelta sobre la curva, pues se presentan dos fuerzas, una centrífuga y una centrípeta. Una de ellas lo va a tratar de sacar del camino y la otra lo va a jalar hacia el centro del camino. Si nosotros no dejamos el suficiente espacio entre el límite de la vía y el primer obstáculo, al momento de que se presenta la fuerza centrípeta, lo va a jalar y va a provocar algún accidente. Entonces debemos de dar un espacio. A ese espacio le vamos a llamar ampliación en curva, para dar una seguridad de que pueda girar sin ningún problema. La fuerza centrífuga lo que va a hacer, va a tratar de sacarlo del camino. Entonces, para retenerlo le vamos a colocar una sobrelevación en curva, de tal forma que lo mantenga dentro del camino al momento de girar. Entonces, a eso se refiere la geometría del seccionamiento. Aquí vamos a ver en las normas, se encuentra en la página 42 lo que es la variación de la sobrelevación y la variación de la ampliación, y los elementos que hay que considerar en las secciones transversales en el momento de la geometría del seccionamiento. Entonces aquí vamos a ver que nuestro camino es de 2 carriles. La longitud entre ejes del vehículo de diseño lo vamos a considerar de 6.1 metros. Y aquí está la expresión para calcular la ampliación de la curva: número de carriles, radio de curva, longitud entre ejes, velocidad de proyecto. Entonces a nosotros nos está dando un valor de 30 centímetros o 0.3 metros. La sobrelevación de curva está dado por el grado de curva que nosotros elegimos, dividido entre el grado máximo multiplicado por la sobrelevación máxima. Entonces nos está dando un 2.6%, y vamos a tener una longitud de transición o longitud entre ejes. Esta longitud de transición es la distancia que tiene para desarrollarse la ampliación de curva, la sobrelevación de curva, de donde empieza la curva hasta el punto máximo de curvatura. Entonces nos está dando, o que está dada por 8 veces la velocidad del proyecto por la sobrelevación máxima. Nos da 86.4 metros. Vamos a calcular una longitud n para determinar a un punto dentro y antes de la curva cómo se comporta, y está dado por la sobrelevación normal por la longitud entre ejes entre la sobrelevación de curva, y nos da 14.4. Vamos a hacer el registro en esta tablita donde nos piden estación, kilometraje, longitud al TT1 o TT2. Cabe mencionar que este punto es donde empieza la transición o donde llega a estar a 0 la ampliación de curva, por eso es que se elige la distancia a partir de ese punto. Luego la ampliación de curva del lado izquierdo y del lado derecho, la sobrelevación de curva del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí es importante saber identificar qué tipo de curva, si es derecha o izquierda. En este caso nosotros lo obtenemos por la deflexión de la curva, nos dice que es derecha, entonces el carril interno es el derecho y el carril externo el izquierdo. Entonces vamos a calcular los kilometrajes que ya calculamos en el punto de 9, cálculo de kilometrajes, el PC y el PT. Esos son los datos que registramos en un momento, y luego nos dice qué distancia hay del TT1 al TT1, le colocamos 0. ¿Qué distancia hay del TT2 al TT2? Pues 0 también. Luego nos dice del TT1 a N1, pues hay una distancia N que es 14.40, registramos N1 a TT1 14.40, de TT1 a N2 14.40, de TT1 a PSM1 es una LE
la longitud de transición, que es 86.4, y al PC vamos a considerar, como nos dice aquí, L medios, punto 5 de TT1 al PC, punto 5 de la longitud de transición. Entonces la mitad, que es 43.2, y entonces también de TT2 a N4 1440, TT2 a N3 1440, que es la distancia N, y de TT2 al punto de sublevación máxima 2, LE, de TT2 a PT 43.2. Una vez que tenemos ya registradas estas longitudes, lo que vamos a hacer es, a partir del PC, que es el kilometraje que sabemos, vamos a obtener el kilometraje del TT1. Como sabemos que hay del TT1 al PC 43.2, pero el TT1 está atrás, vamos a restar el kilometraje del PC menos 43.2, nos da el kilometraje del TT1. Luego sacamos N1. N1 está antes que TT1, entonces sería el kilometraje de TT1 menos 1440, nos da el kilometraje de N1. Vamos con N2. A partir de TT1 nos dice que está adelante con 1440, entonces el kilometraje de TT1 más 1440 nos da el kilometraje de N2. Y luego de TT1 a PCM1, como está por delante, le vamos a sumar al kilometraje de TT1 86.4 y nos da el kilometraje de PCM1. De la misma forma lo hacemos de PCM2 a N4. Primero tenemos que sacar TT2, pero ya tenemos PT. Entonces a PT, como está después, le sumamos 43.2 y obtenemos el kilometraje de TT2. Para N4, como está adelante, le vamos a sumar 1440 al kilometraje de TT2 y obtenemos N4. Para obtener N3, como está antes, pues le vamos a restar 1440, que es la longitud de N, al kilometraje de TT2 y obtenemos N3, el kilometraje de N3. De TT2 a PCM2 tenemos 86.4, que es la longitud de transición. Como está antes, se lo restamos y obtenemos el kilometraje del punto de sobrelevación máxima 2. Una vez que tenemos estas dos columnas llenas, vamos a llenar AC. Aquí vemos que estos elementos, el corte A, la sección A, sección B, sección C, sección D, están indicadas aquí, más o menos a qué distancia se estaría calculando de la transición de los elementos, tanto de sobrelevación en curva como de la ampliación en curva. Entonces, por lo tanto, aquí nos dice que en este punto, en la sección A, es normal. Estamos en tangente todavía, entonces por eso es que no se desarrolla todavía ninguna ampliación, todavía estamos en recta. Cuando llegamos a TT1, que es la sección B, aquí vemos que está en 0, todavía es el punto exacto donde empieza la transición de la ampliación, entonces también colocamos 0. De forma simétrica, aquí le vamos a poner esta parte, este es lo simétrico, vamos a poner el color. Esta parte de aquí por fuera le vamos a poner que esos elementos es simétrico. Quiere decir que vamos a tener los mismos valores que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, cuando llegamos a N2, que es la sección C, nos dice que vamos a tener un más B y un menos B que debemos de calcular. Entonces, pero en la sobrelevación, pero en la ampliación solo vamos a tener de un solo lado la ampliación. En este caso, ¿de qué lado se le va a dar? Pues del carril interno, porque es una deflexión derecha. Entonces el carril derecho va a tener esa variación. En el carril izquierdo no lo va a tener. Entonces, por ser una curva derecha, acuérdense de la deflexión como es derecha, entonces en el izquierdo le vamos a poner 0, 0, 0. En el derecho es donde vamos a empezar. En N2, ahí dice que es la sección C, dice que ya tiene una pequeña variación. En este caso vamos a calcularla multiplicando 14.4 por la máxima que nos dio, que fue de 0.3. 14.4 por 0.3 entre
la longitud total donde se debe desarrollar, que es 86.4, nos da 0.05 metros. Luego para PC hacemos lo mismo. Para una longitud de 43.2, por lo máximo que es 0.3, entre 86.4 que es la longitud total, nos da 0.15. Y ya obtenemos de esa forma estos dos valores. El 0.3 pues es el punto de sobreelevación máxima, es donde se va a presentar la máxima ampliación de curva. Entonces, por lo tanto, la ampliación máxima de curva es el 0.3, se coloca 0.3. Y entonces estos valores de aquí para acá pues son simétricos, ya que esta es la parte de la entrada y esta va a ser la parte de la salida. Así como se fue encauzando a la ampliación, así de 0 a llegar a 0.3 de salida, vamos a partir de 0.3 hasta llegar de 0 otra vez a tangente. Por eso es que es simétrica. Luego vamos a ver la sobrelevación en curva. Sucede algo similar. Aquí vamos a ver la sección de 2. Y entonces, como es en tangente, todavía es menos 2, menos 2. Acuérdense que la sobrelevación normal, para que el agua de lluvia escurra hacia las cunetas, pues debe tener alguna pendiente. En este caso, la normal, que es menos 2, menos 2. Cuando llegamos a TT1, si nosotros visualizamos aquí en la imagen, vamos a ver que de un lado, del lado del eje del camino, vamos a llegar a 0 y del otro vamos a seguir en menos 2. Entonces, por lo tanto, aquí otra vez toma relevancia el tipo de curva, si es el tipo de deflexión, si es izquierda o derecha. Como es derecha, entonces en la parte interna la sobrelevación va a ir disminuyendo y en la parte externa va a ir aumentando para tratar de que el vehículo no se salga del camino. Entonces el brazo izquierdo es el que se va a ir elevando, va a tener a partir del TT1 hasta el TT2 positivos y el lado derecho todos deben de ser negativos. Entonces pasamos aquí es donde empieza la transición, se eleva el brazo izquierdo en 0 y se queda en derecho en menos 2. En N2 vamos a ver, N2 es este punto, la sección C, y nos dice que es más B menos B, entonces es menos 2 y más 2 en el lado izquierdo y en el lado derecho menos 2. Ya lo colocamos y luego calculamos el del PC. Sabemos que en el de PC, miren, si nosotros observamos este punto de que es el PC, vemos que en este carril, en el caso del derecho, se guía de menos 2, miren, tiene una pendiente esta línea, del menos 2 hasta la sobrelevación máxima en curva, que es menos 2.6. Hacemos la diferencia para saber esta diferencia de menos 2 a menos 2.6. Hay 0.6 de menos 2 a menos 2.6, hay menos 0.6 de diferencia. Esos 0.6 lo vamos a multiplicar por el 43.2 y lo vamos a dividir entre 86.4 y vamos a tener lo que le debemos de sumar al menos 2 que está aquí para llegar a este punto, ¿vale? Entonces aquí nosotros vamos a visualizar que a partir de este punto, que es el menos 2, nosotros tenemos que bajar el punto hasta el menos 2.3. Entonces vamos a ver que a partir de aquí, para llegar a este punto, ¿vale? Entonces aquí está la línea inclinada y estamos calculando este punto. Entonces vamos desde menos 2 y este punto vale en nuestro caso menos 2.6. Entonces, como está a la mitad de LE, nos va a dar menos 2.3 ya en total. Este valor de aquí, con esta gráfica que tenemos. Y acá de este lado, pues como es, y aquí no lo menciona, en la sección D, bueno, lo que pusiste es menos S, y del otro lado debe ser el mismo valor, pero positivo. Entonces menos 2.3 y acá más 2.3 y llegamos al punto de sobrelevación máxima 1. Solo anotamos
con su diferencia de signo. Es el mismo valor, pero su diferencia de signo. Y a partir de ahí, todos estos valores, aquí lo indica el azul, que es simétrico, entonces quiere decir que van a ser los mismos valores. Así como se fue comportando la transición en la entrada de la curva, se tiene que comportar para la salida y regresar en tangente con -2, -2. Entonces de esa forma es que se calcula la geometría del seccionamiento. Una vez que se tienen calculadas, se hacen las gráficas. La gráfica de ampliación se grafica en X los kilometrajes de estos puntos y se grafica en Y el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sale? En Y. Entonces vamos a tener una gráfica parecida a esta. Luego para la sobrelevación también hacemos una gráfica y vamos a obtener una gráfica parecida a esta. Es muy pequeña por los valores que estamos manejando, pero sí se alcanza a ver la pequeña distorsión. Entonces hasta aquí nosotros estaríamos calculando la geometría del seccionamiento. Una vez que tenemos la geometría del seccionamiento, nosotros tendríamos que pasar a calcular las coordenadas para poderla graficar a nuestra curva. Nosotros aquí, por ejemplo, podríamos establecer vamos a ver aquí y aquí. Para que ustedes vayan viendo lo que está pasando. Entonces aquí nos tenemos que recordar un poquito de lo que es la topografía para ir calculando las coordenadas. Entonces nosotros tenemos que partir del punto sobre tangente 1. El punto sobre tangente 1, si nosotros nos regresamos a nuestro proyecto, esta es nuestra tangente. El punto sobre tangente 1 es donde empieza, o sea, es el 0 más 3 ceros. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener una coordenada. Con el comando ID podemos darle clic en ese punto y nos aparecen las coordenadas en X y en Y. Acuérdense que estamos trabajando en coordenadas absolutas UTM. Entonces copiamos esa coordenada aquí en este punto XY, su azimut. Acuérdense que nosotros obtenemos con respecto al norte el azimut. Aquí lo tenemos, 132 grados. Tenemos también la deflexión de la curva. Y la distancia que hay de aquí a acá, que es el kilometraje del PI 1. Acá está el kilometraje del PI 2 hasta acá. Entonces es sumar las dos distancias para obtener el kilometraje del PI 2 y este PI 1 pues nada más es la distancia de la primera tangente. Esos datos ya los teníamos para poder resolver la curva simple. Entonces ya teniendo esos datos, acuérdense, y aquí ya tenemos calculado el PI 2, está en el 5 más 469 y el PI 1 está en el 2 más 980. Entonces ahí vamos a nosotros a empezar a calcularlo. Tenemos el azimut de 132 grados y tenemos que el azimut en el punto sobre tangente 2 tenemos que es 132 grados más, vamos a ver aquí, más la deflexión en curva nos estaría dando, aquí sería 0, entonces nos estaría dando 160 de azimut. Entonces ya con esos datos podemos nosotros obtener el rumbo. El rumbo del punto sobre tangente 1 al PI es de 48 grados. Como lo sabemos, como mide 132 a 180, le restamos 132 y nos va a quedar una dirección sur-este. Entonces vamos a contemplar eso. Quiere decir que en sur hay que restar y en este hay que sumar. Entonces tenemos sureste 42 grados. Ese es el rumbo, perdón, 48 grados. Ese es el rumbo del punto sobre tangente 1 al PI. Entonces quiere decir que es este ángulo de aquí. Si nosotros
colocamos una línea recta aquí, simulando que esa es hacia el sur, y lo acotamos. El ángulo tendremos que es de sur a este, 48 grados. Ahí ya lo tenemos, es lo que calculamos. Luego también hay que calcular el rumbo del PC al origen. Si nosotros nos acordamos del diagrama de la curva simple, nosotros nos tenemos que regresar una subtangente. Ubicamos al PC y del PC giramos 180 y avanzamos RC y llegamos al origen. Entonces, a partir de aquí, nosotros sabemos que ya traemos un rumbo. En este caso, si nos pasamos aquí, tenemos este rumbo. Si giramos en este sentido de aquí para acá, los 90 grados para poder ubicar, acuérdense que tenemos que llegar de forma perpendicular aquí para llegar al origen. Si este fuera el PC, tenemos que girar 90 grados. Si nosotros traemos aquí nuestro rumbo, que es este de aquí, pues es igual a este ángulo. Vamos a verlo. Entonces sería, vamos a trazar de aquí para acá y ponemos dimensión angular. Aquí traemos un ángulo de 48 grados sureste, ¿vale? Y como vamos a girar 90 hasta acá, de aquí hasta acá tenemos que girar 90, ahí están los 90, para ubicar el origen, del PC al origen. Necesitamos saber, estamos hacia el sur, pero cambiamos de cuadrante. Ahora vamos a ir hacia el oeste, que es en este sentido. Entonces el ángulo va a ser suroeste 42 grados. Y aquí ya lo tenemos calculado. Entonces tenemos del PC al origen sur oeste 42 grados. Ok, también debemos de sacar el rumbo del PI al punto sobre tangente 2. Entonces nos vamos del PI al punto sobre tangente 2. Aquí está, miren, tenemos una deflexión. Vamos a llevarnos estas líneas. Okay. A partir de aquí no lo llevamos, ahí está, traemos una deflexión de 28 grados, ¿vale? Entonces, pero venimos con este rumbo 48 grados sureste de la proyección de la primera línea, y entonces como esta deflexión es menor, entonces le hacemos la resta de 48 grados menos 28 grados, vamos a estar obteniendo este ángulo, este de aquí hacia acá, que serían 20 grados sureste. Entonces nos vamos aquí y ya lo tenemos, 20 grados sureste. Ok, ya que los tenemos calculados, entonces a partir de la primera coordenada, acuérdense que esta coordenada es dato, lo obtuvimos del AutoCAD. Vamos a calcular el PI. Sabemos que la distancia al PI 1 es de 2 más 980. Esa es la distancia, 2980. Sabemos que en topografía debemos de sacar la proyección en X, es con seno del rumbo multiplicado por la distancia, y ya tenemos la distancia ortogonal. Y en Y sería el coseno del rumbo por la distancia. ¿Vale? Entonces, como es en X vamos a sumar esa proyección, la obtenemos y se lo sumamos a esta coordenada y obtuvimos esta de aquí, esta X. Y ahora, como es sur el rumbo, le vamos a restar en Y. A esta coordenada le restamos 2980 por el coseno de 48 grados y nos va a dar esta coordenada. Ya que llegamos al PI, hay que sacar la coordenada del PC. Sabemos que del PI, que es tenemos que regresarnos una subtangente,
que es aquí donde está este punto. Hay que regresarse esa subtangente. Entonces la distancia ahora es una subtangente, pero venimos con qué rumbo. Ahora va a ser norte-oeste, cambia de dirección. Y vamos a ver que es la misma magnitud, nada más que cambia de dirección. Miren, es este ahora el rumbo, porque vamos a ir del PI al PC. Es 48 grados noroeste. Entonces, como es noroeste, en X vamos a restar la proyección y en Y vamos a sumarla. Entonces lo que hacemos es multiplicar la subtangente, que aquí está, 285.70, por el seno de 48 grados. Y se lo restamos a la coordenada en X de PI y nos va a dar esta coordenada. En Y vamos a sumar la proyección, que va a ser la subtangente 285.70 por el coseno de 48 grados. Le vamos a sumar la coordenada del PI, que es esta de aquí, y vamos a obtener esta coordenada del PC. Ahora, para ir al origen, si nosotros checamos el diagrama, tenemos que recorrer una RC. Ok, entonces ese RC vamos a simular que es este. Ahora vamos a tener que pasarnos con nuestros ejes coordenados, ahí donde estábamos en el PC, para ir al origen, ¿sale? Entonces por lo tanto necesitamos sacar este rumbo, que ya lo tenemos, que nos dio de... ese rumbo nos dio de 20 grados. Ah, no, perdón, PC al origen 42 grados. Si no, lo acotamos aquí de nuevo. Ya lo habíamos calculado y nos dio de 42 grados. Desde aquí para acá. 42 grados. Lo único que hicimos es a 90, le quitamos 48, nos da 42 grados. Este es RC, entonces para la proyección, como es sur-oeste, en Y vamos a restar y en X también vamos a restar. Entonces, por lo tanto, vamos a multiplicar RC, 1145.91, por el seno de 42 grados. Y le vamos a restar ese dato que obtuvimos. Vamos a hacer esta coordenada menos eso que obtuvimos, nos da la coordenada del origen en X. ¿Vale? Y en Y también vamos a restar, que sería esta coordenada menos RC por coseno de 42, y tenemos esta coordenada. Ok, hemos calculado hasta el momento, nada más nos faltaría esta. ¿Cómo sacamos esta? Bueno, la coordenada del PCT2, pues vamos a irnos a partir de la coordenada del PI. Tenemos, como ya vimos, aquí teníamos ya el rumbo del PI1 al PI2, y sabemos que la distancia es la diferencia de 5 más 469 menos 2 más 980, esa sería menos, perdón, 5469 menos 2980 es la distancia que vamos a recorrer del PI1 al PI2. Entonces esa sería la distancia, que vamos a multiplicarla por el seno del rumbo, que es 20 grados, ¿sale? Y obteniendo eso, a esta coordenada, como es hacia el este, le vamos a sumar lo que obtuvimos y vamos a obtener a esta coordenada del PI, le sumamos la diferencia de estos kilometrajes multiplicado por el seno del rumbo de 20 grados del PI al PCT2, ¿vale? Y ya sumándoles a esa coordenada obtenemos esto de aquí. Ahora otra vez hacemos la diferencia, 5469 menos 2980 multiplicado por el coseno de 20 grados. Entonces, como es hacia el sur, le vamos a restar a la coordenada del PI en Y, le restamos la diferencia de estos dos kilometrajes multiplicado por el coseno de 20 grados y nos va a dar esta coordenada en Y del PCT2. Una vez que hacemos eso, ya tenemos estas coordenadas.
Entonces, esto de aquí, si yo lo graficara, vean la que voy obteniendo. Si yo lo grafico, lo que he graficado hasta el momento son las... Vamos a graficar las tangentes nada más, que serían estas de aquí. Ahí están las tangentes, miren. Estas tangentes son estas dos que vemos aquí. Esta y esta. Hasta aquí, hasta el PI2. ¿Vale? Eso es lo que acabamos de obtener haciendo esos cálculos. Luego tenemos que calcular lo que es el PC, el origen y el PT. Entonces, para poder graficar esos datos, pues vamos a tener que observar aquí en diseño gráfico, seleccionar datos. Vamos a ver la serie 2. Vamos a modificar. Y vamos a verificar sus datos. Este de aquí con este de aquí. Aceptar. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos graficando? Pues estamos graficando las coordenadas que ya habíamos obtenido. Este es el PC, aquí está, es esta misma. Su coordenada X y su coordenada Y. Este de aquí es la coordenada del origen, que es esta de aquí, nada más que la acomode para poderla graficar aquí, en X y en Y. Este de aquí es la coordenada del PT, ¿vale? Y entonces ya graficamos esto de aquí. Y ahora nada más nos falta graficar lo que son las curvas. Para las curvas, pues vamos a hacer el llenado de esta tablita donde tenemos estación, kilometraje, cuerda, deflexión parcial, total. Entonces hasta aquí ya lo habíamos hecho, este cálculo, ¿vale? A partir de ahí nosotros vamos a agregar distancia, el rumbo, las proyecciones y las coordenadas. Aquí cabe mencionar que ustedes tienen que llenar un formato. Los formatos ya les aparecen en la plataforma. Entonces, por lo tanto, esos formatos a los que yo me refiero ahorita se los muestro. Aquí vamos a ver que en la plataforma tenemos en el programa lista de integrantes, índice de proyecto y el plano guía. Okay. Si nosotros vemos en el plano guía va a haber un formato de coordenadas X y Y, pero también en Excel, eso lo tienen que pasar en Excel, pero de Excel tienen que sacar todos los de todo el eje del camino. Entonces vamos a verlo, ahorita les muestro el formato. Aquí está, miren, este de aquí, cálculo de coordenadas del trazo definitivo, estación, punto observado, tangente atrás, tangente, subtangente adelante, la distancia, las deflexiones, el rumbo o azimut, dependiendo cuál hayan manejado, las proyecciones y las coordenadas. A este formato me refiero. Ustedes lo tienen que pasar a Excel y ir llenándolo. Y entonces aquí vamos a ver nada más la parte de la curva. En la parte de las tangentes es más sencillo. Es como si estuvieran calculando una poligonal abierta, calculando sus coordenadas. Entonces a partir de ahí nosotros vamos a llenar este formato. Entonces
sería la distancia. Sabemos que para todo el PC, pues vamos a tener a quién, a RC, ¿no? Aquí vamos a tener RC. Como es una curva, pues para cualquier punto de la curva desde el origen, pues va a medir RC. Para cualquier punto de aquí, de esta curva, mide RC. Por eso es que colocamos en la distancia RC. Aquí vamos a sacar un ángulo. Este ángulo tiene que ver con la parte de la curva. Nosotros vamos a ir avanzando una cierta distancia sobre la curva. Esa distancia la veremos aquí reflejada en la cuerda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto he avanzado del PC al 2 más 705.71? ¿Qué tanto he avanzado del PC al 2 más 720? Pues 20 más 5.71, que sería 25.71. ¿Vale? Entonces, la longitud que hay del PC a cada uno de los kilometrajes. Esa distancia la vamos, ojo, a multiplicar. Acuérdense que nosotros estamos haciendo la longitud de curva, le corresponde una deflexión de curva, ¿vale? Entonces, como la deflexión de curva es 28 grados, nosotros queremos saber para cada segmento de la curva cuánto le corresponde de esos 28 grados. Entonces, en el primer caso sería a 5.71 lo multiplico por los 28 grados de la deflexión y lo divido entre la longitud de curva, que es 560, me va a dar 0 grados 17 minutos. Luego a 25.71 por 28 grados entre 560, entonces 25.71 por 28 grados entre 560 me va a dar 1 grado 17 minutos 7.59 segundos, y así sucesivamente hasta llegar al PT. Si lo estamos haciendo bien, tenemos que llegar a 28 grados, que es la deflexión total. ¿Ok? Y entonces, a partir de ahí, sacamos lo que son nuestros rumbos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de aquí yo sé que del origen al PC tengo un cierto rumbo. Si lo obtengo, aquí vamos a colocarlo en el origen, y entonces del origen al PC traemos un ángulo o un rumbo de norte al este de 42 grados, ¿vale? Noreste. Entonces hacia el norte, en Y vamos a sumar, y también en X vamos a sumar hacia el este. Entonces me está diciendo que si aquí yo tengo un cierto ángulo para ir al punto sobre la curva, necesito sacar su nuevo rumbo. Pues lo que yo saqué ahorita en este ángulo sexagesimal, este de 0 grados 17 minutos, es como si fuera este ángulo de aquí. Supongamos que es este de aquí. Miren. Ese es el ángulo. Entonces, para sacar el rumbo le tendría que sumar yo 42 grados más ese ángulo para sacar el nuevo rumbo, y como no cambia de cuadrante sería noreste. Y entonces tendríamos que sumarle el ángulo para sacar el nuevo rumbo. Traemos un ángulo de 42 grados más esto de aquí, me da 42 grados 17 minutos noreste. Entonces no cambia. Si yo lo sigo haciendo noreste, 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 no cambia de dirección hasta llegar a 70 grados. ¿Por qué vamos a llegar a 70 grados? Bueno, si hacemos el rumbo con el que partimos, que es 42 grados, y le sumamos 28 grados, pues tenemos 70 grados. Por eso tenemos que llegar ahí. Y después, para sacar las proyecciones, multiplicamos, ¿qué es la distancia? 1145.91 por el seno de 42 grados, que es para X, ¿vale? Y para Y, que es el norte, vamos a multiplicar 1145.91, que es la distancia,
por el coseno de 42 grados. Y ahí vamos a seguir así con todo. Vamos a obtenerlas y luego sacamos las coordenadas. Tenemos la coordenada del PC. Acuérdense, de todas estas coordenadas, como estamos partiendo del origen, entonces la coordenada del origen se vuelve la inicial. Esta coordenada del origen se vuelve la inicial. Entonces, a partir de esta coordenada del origen, que ya nosotros la habíamos calculado aquí, esta origen X y en Y, a esta coordenada le vamos a sumar lo que hay en este y vamos a ir obteniendo esta coordenada, ¿vale? Entonces, si nosotros sumamos 550.139.55 más 766.76 nos da esta coordenada. Y luego la coordenada en Y del origen, 2.166.240.91 más la proyección en norte, porque es en norte, por eso más, si fuera en sur es menos, más 851.58 me da 2.167.092.5. Y así sucesivamente. Acuérdense, es la coordenada del origen más cada una de estas nos va a ir dando estas coordenadas, ¿vale? Entonces, coordenada del origen más esta me da esta. Coordenada del origen en Y más esto me da la coordenada en Y. Coordenada del origen en X, la siguiente más esta siguiente me da la coordenada en X. La coordenada del origen en Y más esta proyección me da la coordenada en Y del siguiente punto. Y así sucesivamente, hasta llegar. Bueno, pues todo eso hay que graficarlo. Vamos a ver cómo nos da. Aquí en nuestro gráfico bajamos todo lo que hemos estado haciendo. Miren, como partimos del origen, vamos a ir viendo qué pasa una por una. Vamos a graficar la siguiente. Vemos que acaba de pasar. Vamos al siguiente. Como es muy pequeño no se alcanza a visualizar, pero ahí ya hay varios puntos. Voy a graficar unos cuantos. Ahí está, miren, ya se graficaron más puntos. Aquí está, aquí se va trazando la curva. Bueno, vamos a ver cómo, si seleccionamos todas las coordenadas calculadas, vamos a ver cómo se traza la curva, tanto en X como en Y. Ya lo seleccionamos y vemos aquí está ya el trazo de la curva en color gris. Obviamente pues por el zoom, pero aquí está, miren. Ya se graficó, entonces eso es lo que queríamos. Perfecto. Ahora, para poderlo graficar en AutoCAD, lo que hacemos es concatenar y copiamos todas las coordenadas para llegar al final. Le damos control C. Vamos a ver cómo se grafica aquí en AutoCAD. Vamos a borrar nuestras guías de trazo. Ahí está. Entonces aquí le vamos a dar polilínea, enter, control V, enter, y veamos lo que acabamos de trazar. Vamos a ponerlo en color 100 para que se vea. Ahí está nuestra curva con las coordenadas. Y así en cada punto de inflexión tenemos que calcular. Van a hacer una propuesta con puras simples en cada PI, y luego otra propuesta con puras espirales, y luego van a encimar ambas propuestas, y la que más se ajuste a su trazo es la curva que van a dejar. Y por último van a tener un eje con curvas simples y con curvas en espirales, el combinado. Entonces de esa forma van a ir haciendo el eje definitivo y calculando las coordenadas a cada 20 metros de todo el eje. ¿Vale? Ya vimos cómo se calcula en tangente, las pocas que calculamos, y cómo se calculan en curva. Ok, bueno, así sería la curva simple.